Contexto. Proceso electoral 2024. Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Con él tenemos este tema que pues, es inevitable, ¿no? El comportamiento de las campañas y sus actores, hay que seguirle la huella y tomarle el pulso a cómo van las campañas políticas. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerte acá. Buenos días, Marcela. Buen día al auditorio. Pues bueno, aquí de nueva cuenta, dando seguimiento, pues los puntos que hay que tratar pues son prácticamente los mismos. Comentar que hoy se cumple la tercera semana, 21 días de campaña, faltan 69 y para la elección 73. Como dato, para comentar hoy así rápido es qué porcentaje de electores van a votar por primera vez para presidente de la República. Estamos hablando de jóvenes que están entre 18 hasta 24 años, de los cuales a nivel nacional son 15.4 millones, en Coahuila son 393,000 y aquí en Torreón son 87,900. Son los que tienen hasta 24 años, que la gran mayoría es la primera vez que va a tener la oportunidad de votar en una elección presidencial. Entonces, realmente todo este mercado, si lo vemos, que es muy, muy relevante, muy importante. Aunque los de 20 a 24 participan de manera muy baja, los de 18 un poquito más arriba de la media, pero vamos a llamarle, por ponerle una palabra, es un mercado que ahí está y que no veo todavía ninguno de los candidatos. Bueno, intenta Maynes irse por el lado joven, pero es un segmento de población, de electores muy, muy relevante, que ahí está latente. Y la pregunta es no qué les quieres decir, sino qué quieren escuchar ellos. Uh-huh. O sea, tenemos jóvenes que están muy conectados a través de redes sociales. O sea, ¿cómo llegas a ellos? ¿En un meeting? No, realmente, y no son ni Facebook ya, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de otros canales de comunicación donde están ahí distribuidos en todo el país. Repito, los de Coahuila, 393,000. Sí, de 2,400,000 electores, 412,000 electores que somos en Coahuila, y aquí en Torreón 87,900 de 540,000 electores. Este ascenso o estas cifras que tú nos das en relación a la cantidad de jóvenes que podrían estar votando ya en esta elección, si los comparamos con los que podrían haber estado votando en una elección pasada, ¿es más o menos el promedio? Sí, más o menos es el promedio. Lo que sí comentaba es que el número de electores sí he observado que se ha incrementado por encima de la media. De hecho, tenía un corte de listado nominal oficial del INE del 4 de enero y el último que estoy manejando, que son estos datos, son del 15 de febrero. A nivel nacional, estamos hablando casi de 1 millón de electores, la diferencia entre el 4 de enero y el 15 de febrero. De hecho, traen un incremento los electores muy por encima de la media si lo comparamos con el comportamiento del incremento de la población con los datos del INEGI. ¿Y esto a qué ves entonces? ¿Cómo se explica? Bueno, la cuestión no es nada más dónde están, sino más cuántos son, sino dónde están ubicados. Nosotros somos un estado, Coahuila, que nuestro crecimiento de electores como poblacional está por encima de la media nacional, pero sí tenemos segmentados algunos estados donde sí está muy, muy alto ese incremento de electores, ¿verdad? Ahora, por eso, pero no, ¿cómo se explica? No, cuéntame. Bueno, esa es una cuestión que más bien tendría que explicarnos el INE. No sé si ahora todo el mundo que le interesó votar o algo. No es una cantidad muy, muy grande la diferencia, pero sí está por encima de la media, del incremento de la media que se venía comportando en los últimos procesos electorales. ¿Y qué tal que pudiéramos encontrar respuestas en que han sido más asertivas las campañas de credencialización o que ya hay más necesidad por todos los instrumentos que existen en el mercado de trabajo o en el mercado económico de tener la credencial? Digo, por ahí podríamos encontrar explicaciones. Puede ser una suma de muchos factores, ¿verdad? No quisiera entrar en un tipo de especulación, sí. Quisiera nada más dejarlo a nivel de comentario,
para no generar ningún otro tipo de suspicacia. Entonces, Claro. son de los datos que, bueno, quería compartir aquí con... Que saltan, ¿no? Y que además te obligan a voltear a ver qué están haciendo los candidatos en función de ese público tan importante que se ha sumado al Más que proceso. nada va en esa línea de los jóvenes, que en realidad no veo una campaña que vaya tratando de llegar a este segmento. Estamos hablando de 15 millones a nivel nacional. Si de esos 15 votara el 50%, estamos hablando de 7 millones. Estaríamos hablando más o menos como del 12%, 13% de la cantidad de electores que consideramos estarían participando en este proceso. Ujú. Pero bueno, ya entrando a lo que es el tema, pues bueno, también ya veríamos lo que es el proceso electoral aquí en Coahuila, Torreón, sobre todo. Tenemos los 2 diputados federales, el Distrito 5, Distrito 6. Tenemos los senadores y tenemos las alcaldías que ya estarán entrando en campaña en el mes de abril. Ahorita, pues los candidatos, los que están para los diputados y senadores, pues están haciendo más que nada una campaña de recorrido de tierra, reuniones, están muy activos. No se han notado mucho todavía, porque sí están llegando a segmentos, pero mediáticamente lo que nosotros vemos y que está predominando son el proceso nacional. O sea, el trabajo que están haciendo localmente es un contacto directo con los electores, con sus segmentos, con los grupos que ellos consideran tratar de convencer. Pero realmente en lo que es el aire, lo que son redes sociales, lo que es las noticias en sí, el ámbito nacional es el que está predominando por encima de cualquier otro. Entonces, ya que entren aquí en Coahuila, los que son las alcaldías, que son elecciones ya más locales, de un interés más particular, que de las elecciones, unas que jalan mucho son las del alcalde, por muchas razones. Gente que quiere trabajar en el municipio, que buscan en las alcaldías, etcétera. Entonces sí son más activas que un diputado federal, por ejemplo, o un senador. Un diputado federal, si lo vemos en el aspecto de buscar algún trabajo, pues le va a dar trabajo a 3 gentes, 4 gentes. Un senador igual, 3, 4 gentes, y se acabó. En cambio, en una alcaldía, pues hay oportunidades en las 38 que tenemos aquí en Coahuila, pues de que puedan buscar también ese pequeño interés, y sobre todo que es el control local, ¿verdad? Eso es lo relevante. Entonces, en Coahuila, esto es lo que yo estaría viendo. El que siento que lleva aquí en la cuesta arriba es el caso de Morena. Obviamente, por ejemplo, aquí en Torreón tenemos un muy diversificados candidatos a la alcaldía. Todavía falta bueno, Nacho Corona, ¿por quién va? ¿Por el Verde o por el PT? Bueno, en lo que se anda circulando hablan del Verde, PT, del Verde, pero ¿Morena no va con PT? No, No, van ¿verdad? también separados Sí, igual. separados en las alcaldías. Y entonces la cuestión aquí es que son muchos. ¿Qué va a pasar? Pues realmente aquí hay 2 contiendas nada más. O sea, es la contienda, lo que es la alcaldía, obviamente porque es el gobierno en el poder, en este caso con Román Alberto Cepeda, y tenemos en el otro caso de Samir, que son prácticamente del mismo origen político, y donde, bueno, dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Entonces, realmente, el hecho de Samir, que era algo que en lo personal veía que la posibilidad que fue el candidato por muchas razones. Pero bueno, entonces, en el caso del PAN, veo un poquito más complicado en el caso de Sergio Lara, que pueda hacer algo, porque realmente el voto útil en la cuestión de la alcaldía creo que es algo de lo que va a predominar. Y volvemos a lo mismo, a la polarización. ¿Qué tenemos? Los que están a favor de algo y en contra de algo, a favor de alguien o en contra de alguien. Entonces, siento yo que las votaciones, la participación, la mayor tajada de votos en Torreón se la van a llevar, en este caso, Morena y obviamente lo que es el proyecto de Román Alberto Cepeda. Ajá. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que vayan a alcanzar a sacar más votos que en la elección pasada? ¿El panismo? Mira, empezaría por hablar cuál es la proyección de participación. En el 2018 en Torreón nosotros participamos un 66%. Participamos 3 puntos por arriba de la media nacional y 2 puntos por la media. Aquí lo que se va a repartir, estamos hablando de más o menos un poco más de 370,000 votos.
Yo la verdad creo que el PAN no creo que vaya a sacar más de 30,000 votos, veo complicado. Y no digo, es un comentario objetivo, no estoy en una línea particular, pero siendo objetivos, realmente se va a repetir lo que pasó en el año pasado, que 29,000 personas nada más votaron, aunque iban en alianza, pero en el 2021, que iban separados, en el caso de la alcaldía únicamente obtuvieron 60,000 votos, que era Marcelo Torres. Creo yo que la gente se va a decantar más por la alianza. En este caso, también votar cruzado está complicado. Digo, Muy complicado. Aparte no es una boleta, ni son dos. así es. Son varias boletas que la verdad es que luego lo que puede suceder es que cause confusión. Así es. Entonces, eso es lo que veo yo en la elección. Yo creo que aquí la participación va a ser copiosa, cuando menos estimo un 65%, que son esos más de 370,000 electores que estaríamos participando el próximo 2 de junio. Siempre hemos sido un ejemplo, diría yo, nacional en participación. Estamos muy bien aquí en Torreón. Entonces, sí somos una comunidad participativa y es lo que yo considero que va a pasar aquí en Torreón. Oye, Luis, ¿cómo ves a Morena con relación a procesos anteriores? ¿Si están como más cuestionados? ¿Si hay liderazgos más reconocibles o más aceptados a nivel local, por supuesto? Mira, en el caso de Morena entraría a más que los partidos, al perfil del elector. El perfil del elector de Coahuila es un perfil más difícil para Morena. No quiero verme ni clasista ni nada, lo aclaro y lo puntualizo. Sí. Pero sí, el perfil del elector lo vemos. En el 2018 aquí ganó López Obrador. Ajá. Pero nada más, sus diputados no ganaron, o sea, nada más ganó López Obrador porque mucha gente votó por él por una cuestión de acto de fe y por lo que él jalaba. Sí. Pero yo creo que en el caso de Morena sí está complicado porque tenemos en Torreón centrándome en Torreón como ejemplo, tenemos un segmento de población que no necesitas ni sacarlos a votar. Si el proceso les interesa, salen solos. Y estoy hablando de un segmento de más o menos unos 100,000 personas. 100,000 electores son que si les parece o no les parece, salen o no salen a votar. Y si nosotros lo analizamos por el nivel de interés de las elecciones, vamos a ver dónde se manifiestan. De hecho, los podemos ubicar hasta por sección electoral donde están. Ah, sí. A ver, ¿cuál es el perfil de esos 100,000? Mira, te voy a dar algunas secciones del norte, colonias residenciales sobre todo, de aquí de Torreón Jardín. Torreón Jardín, como te pueden votar sus 7, 8 secciones arriba del 70%, 65%, si no les gusta pueden bajarse hasta un 55, 50%. Entonces, hay muchos electores que están sueltos y que no necesariamente los van a salir a votar. Generalmente salen si ellos consideran que el proceso vale la pena. Por eso, la situación que mencionábamos en el tema de las encuestas nacionales, este tipo de electores no es propio de Torreón, está en todos lados. Existe, y precisamente la mayor parte de este sector no está con Morena. Si estos electores salen a votar, en su gran mayoría son en contra, y no de Morena, sino generalmente, si no les parece, en contra del gobierno en el poder. En este caso el federal, que ahorita está Morena. Como en su caso lo hicieron con el PRI cuando era gobierno federal. Entonces, todo este segmento de personas es precisamente el que va dirigido la campaña y la estrategia de Morena de que ya ganaron. Sí, esa es la estrategia de que 20 puntos, 30 puntos. Y yo difiero, por ejemplo, de Pulse y de Oráculos, que hacen un promedio de las encuestas, porque en realidad, la verdad, es un ejercicio que no le veo razón ni que lo hagan. Tienen encuestadoras, ya brincamos al tema de las encuestas, tienen encuestadoras
que como demotecnia que le da 60 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl, y tenemos una serie de encuestadoras que están en unos parámetros muy fuertes, como otras dentro de ese mismo segmento que analizan, que tienen 10 puntos, 7 puntos, 8 puntos, pero cuando sumas el promedio, pues obviamente se te va altísimo. Sí. Entonces, tenemos ahorita en esta semana una encuesta que publicó Reforma, el periódico que ahora sí lo quisieron, ¿verdad? Ahora el presidente. sí, como le dio 73. Pero también a mí se me hace un tema técnicamente, pues no irresponsable, pero no tan serio tampoco, el hecho de que tengas un rechazo del 47% para contestar la encuesta y aún así la publicas. Okay. Entonces, estamos hablando de que uno de cada 2 personas es el que quiso contestarte la encuesta, nada más. Hablábamos la semana pasada de un artículo que publicó Viri Ríos de las encuestas de la Ciudad de México, donde habla de que en la Ciudad de México el 41% de la población es clase media. Y sin embargo, en las encuestas que están en la Ciudad de México, las que les dan el 15 puntos, 14 puntos a Clara Brugada sobre Taboada, hablan de que únicamente están considerando un 22% de ese segmento de población. Entonces, entramos en las encuestas en temas de cuál es el porcentaje de rechazo y cuál es el segmento al que sí están llegando, porque mucha gente no está contestando, tiene miedo, le preocupa, no sabe quién eres. Oye, soy de encuestadora X. Pues sí, pero tengo un programa y pues no, de social, o contesto de un sentido oficialista, o mejor no contesto nada. Entonces, el tema de las encuestas sí es muy importante. Quiero poner un ejemplo en el caso del Estado de México. En el Estado de México, igual Morena hizo una estrategia de que ya ganamos. Cuando nosotros vemos el resultado final, Morena ganó, Delfina ganó por 8.2 puntos, cuando todos le dan 20, 18. Pero sí lograron que mucha gente no saliera a votar. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando nosotros analizamos el proceso anterior de gobernatura contra la gente que participó, en realidad se cayó considerablemente. De hecho, en el Estado de México votó menos del 50%. Entonces sí les funcionó la estrategia y sí desanimaron a la gente a votar. Que esto de las encuestas y utilizarlas no es propiamente Morena. Generalmente lo haría cualquiera que va arriba y que quiere incidir como parte de una estrategia para desanimar el voto de los contrarios, que no salgan a votar, que digan, ¿sabes qué? No salgo, ¿para qué? Ya está definida, me quedo en mi casa, hago mi coraje, si acaso están apasionados con el proceso, ¿no? Sí. Oye, a ver, déjame preguntarte algo que tiene que ver con un artículo que escribió ayer Carlos Loret de Mola, donde decía que el presidente había mandado a hacer su propia encuesta y que entonces esta encuesta pues había sido con un universo bastante considerable de encuestados, y que entonces realmente la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez era de 13 puntos, creo que era lo que afirmaba Carlos Loret de Mola en su artículo. ¿Hay razones para creer que este artículo, que esta información es válida? Y si esa diferencia aparentemente tan abismal entre las encuestadoras que hay entre las dos candidatas realmente se ha cortado, aunque también el artículo decía, bueno, esta es una diferencia que se puede manejar perfectamente bien por parte del gobierno y por parte de los morenistas para conservarla hasta el día de las elecciones. Mira, sin entrar ahorita tanto al porcentaje, pero algo que habíamos comentado en anteriores intervenciones era el hecho si el presidente tiene otros datos. Si yo llevo 28 puntos, yo soy asesor de un candidato X y llevo 28 puntos, yo le digo a mi candidato, ¿sabes qué? Vamos a llevárnosla tranquila, no vamos a hacer aspavientos, no nada, todo tranquilo. Y nos llevamos, administramos la diferencia, y a lo mejor terminamos, si es 28, a lo mejor terminamos en 18. Pero son riesgos calculados, que era algo que comentábamos también. No voy a debates, no voy aquí, no voy allá. Eso, pero cuando nosotros vemos el actuar del presidente, lo duro que está y cómo se ha inmiscuido en el proceso, aunque él dice que no, que es su derecho y que está sobre encima de la ley, ese tipo de situaciones, o sea, ¿qué mensaje nos están mandando?
Cuando vemos a todo el activismo en redes sociales, que obviamente pues, es lo que estarían haciendo, a mí en lo personal me dice, bueno, si vas tan bien, ¿por qué hacer tantas cosas como esas? ¿Para qué revuelves el agua? Déjala tranquilita y deja que las cosas fluyan. Deja que permee y que siga eso. Pero en realidad, si yo veo que algunos, no el presidente, sino algunos de Morena, están actuando de manera, ¿qué nos quiere decir? ¿Será acaso que el presidente tiene otros datos, como lo menciona Loret en su artículo? 13 puntos. 13 puntos con un margen de error de 4.5, lo baja hasta 8, que en los 69 días de campaña que tiene pueden pasar 1000 cosas. Ahora, la situación que tiene Morena, el presidente, es jugar al no error. No se tienen que equivocar absolutamente nada. Ya no pueden crecer más de lo que tienen. Es difícil que crezcan. Tienen su segmento muy definido. Pero sí están sujetos a que se puedan equivocar, que puedan cometer un error, algún señalamiento de los que el mismo Loret de Mola dice que tiene, que va a seguir sacando. Quiero yo pensar que van a salir más cosas. ¿Qué tanto le van a afectar? Porque de hecho hay especialistas que miden, por ejemplo, en la elección de Fox, estábamos hablando de cuánto le costó en puntos. Hay quien dice que le costó 4 o 5 puntos a López Obrador el cállate chachalaca, el no ir al debate tanto. Entonces, esa erosión que pudiese ir teniendo en las situaciones que tiene y en la percepción es lo que debería estar cuidando más bien. Ajá. Pero entonces también por eso se pudiera entender que se tratan de colocar temas independientes del proceso electoral para que la gente se distraiga un poco y que entonces esto sea menos riesgoso para ellos en función de la equivocación personal o política que pudiera tener el movimiento. Por ejemplo, el protagonismo que está teniendo Salinas Pliego en este momento, en este instante, con esta cantidad de deuda que se le está adjudicando y además que es un férreo crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso de alguna manera lleva la narrativa del propio gobierno federal hacia otro lado, ¿no? De una vez más hacer énfasis en la mafia del poder, en los corruptos del dinero, etcétera, etcétera. Mira, creo yo que el tema de la seguridad pública no lo van a superar, ni siquiera con lo de Salinas Pliego. Si nosotros vemos que acaban de decapitar a una jefa de policía y a sus 2 escoltas, sí, y que vemos que ayer aparecieron en una camioneta blindada en Jalisco 5 cuerpos, y que siguen cosas, realmente el tema de la seguridad va a seguir siendo el tema troncal, el mejoramiento de la seguridad. Nosotros escuchamos el discurso obviamente, que es el de Xóchitl. El discurso debe ser la seguridad pública, que es su eje. Por eso la semana pasada comentamos que la elección va a ser, y está siendo hasta ahorita, hasta esta tercera semana, monotemática. ¿Qué otro tema han escuchado? Xóchitl, en el caso donde no fue, es el quinta foro donde no va Claudia Sheinbaum, que fue con los transportistas, que de hecho los transportistas es un segmento muy, muy golpeado. O sea, estamos hablando de que roban sus camiones, asesinan a sus choferes y obviamente pues Claudia Sheinbaum no fue por obvias razones. ¿Cuál es el tema de Xóchitl? La seguridad. Y va con los de City Banamex y es la seguridad. Y va con todos es la seguridad. Vemos por qué en el caso de la Ibero no quiere ir Claudia Sheinbaum. Vemos cómo le fue a Clara Brugada. Uh-huh. Entonces, sí, cuando vemos todo ese tipo de cosas, sí nos damos cuenta de que son campos muy difíciles y que la seguridad pública es un tema que no se van a poder sacudir. Y es el más le preocupa en percepción al gobierno federal. Ayer le preguntaba a Guillermo Anaya sobre cuáles son las repercusiones de las encuestas que han venido presentándose en función de las elecciones locales. Sí, por ejemplo, la de la Diputación, la Senaduría, la propia alcaldía, ¿no? Estas distancias tan importantes que dicen algunas encuestas que hay entre Morena y por ejemplo, la alianza o la alianza de Morena con la alianza de los Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo les afecta? ¿Tú consideras que sí hay repercusiones? Mira, a nivel local las encuestas no creo que tengan tanto, porque creo yo que el elector, sobre todo refiriéndome a Torreón, está muy definido. De hecho, por eso hablo del porcentaje de participación y hablo del perfil de los electores. Realmente, si tú quieres hacer una campaña del partido que sea, tienes que analizar el perfil de tus electores. En las 411 secciones, qué rangos de edad tienes en cada una, cómo participan esas secciones, qué colonias son, todo. ¿Por qué? Porque
tú vas a tener que adaptar tu elección, tu campaña de la elección a ese perfil. Entonces, aquí en Torreón creo yo difícil que sí incidan tanto las encuestas. Obviamente les van a dar vuelo, pero creo yo que independientemente de las encuestas, Torreón considero que vamos a tener una participación copiosa, interesante, y los resultados pues ya los vamos a ver. Muy bien. Oye, Luis, te lo pregunto porque fue tema en estos días. Esta petición que hizo Regidor MX al IEC de que publicara la información de quienes van en la planilla de regidores de cada uno de los candidatos a alcaldes. Porque, bueno, Regidor MX desde un inicio ha manifestado como una de sus intenciones que eventualmente a los regidores también se les elija por voto popular y que aparezcan todos en la boleta. ¿Qué tan importante es esto para el electorado? De saber quiénes van en la planilla con su foto, con alguna referencia de actividad, de por lo menos quiénes son y de tenerlos bien identificados. Mira, yo creo que sí sería importante hacer un ejercicio como no experimento, sino como un ejemplo en algún proceso, como lo han hecho con las urnas electrónicas, como se han hecho con otro tipo de elementos que ya se han venido implementando. Y que el IEC les digo que no, porque su plataforma no soporta tanta información. A eso me refiero. Sí, tendrías que adecuar muchas cosas, tendrías que adecuar una serie de situaciones, pero sí sería importante hacer un segmento en algún municipio o en algunos municipios en un futuro, pero sí muy bien valorado. Obviamente sería prueba y error. Sí. Sí, y sería perfectible, obviamente, para que puedas irlo mejorando, como se han venido mejorando muchas cuestiones de los procesos que lleva el Instituto Electoral, ¿no? Muy bien. Muy bien, Luis, pues por hoy cerramos el tema de el análisis de las campañas electorales y te esperamos el próximo jueves con otra reflexión sobre cómo van las campañas y el comportamiento de los candidatos, ¿no? Que yo creo que refleja en mucho el espíritu y la ideología y las propuestas que trae cada uno consigo. Sí, nada más, también para cerrar, tenemos los debates que van a ser los presidenciales el 9, el 28 y el 19 de mayo. Vimos lo que resultó de la Ciudad de México, me gustó el formato, estuvo bien, estuvo muy participativo. Clara Brugada parecía la que iba abajo porque empezó atacando. Y bueno, pues el resumen, yo siento que también los debates van a mostrarnos quiénes son, no necesariamente las propuestas. Muy bien, pues entonces a seguirlos con intención y con interés. Vamos a hacer una pausa comercial. Estuvo con nosotros Luis Vallejo, analista. Vacaciones inolvidables y seguras. Ya empezó el